Bueno, ahora sí. Muchas gracias por el respeto con que van acompañándonos en este acto. Bueno, ahora brevemente las diferentes compañeras van a ir haciendo una exposición de diferentes temáticas y también de sus percepciones como ciudadanas, como políticas y como mujeres de la obra de Eva Duarte. Primero van a exponer María Inés. A mí me tocó un poquito la historia de lo que es Descamisados. Quería leer un poquito de la historia de lo que es Descamisados. El 17 de octubre de 1945, el calor del día llevó a que algunos sacaran la camisa. El hecho generó el término descamisados, primero con sentido despectivo por la clase alta antiperonista y luego de autoidentificación de la clase obrera peronista. El término descamisado ha sido utilizado principalmente por el peronismo en Argentina a partir de 1945, a referirse al trabajador y simpatizante de ese movimiento político. La expresión fue especialmente utilizada en forma despectiva por los antiperonistas, pero finalmente fue asumida como propio por el peronismo. Con esta significación política, la palabra parece haber surgido durante y manifestaciones políticas del 17 de octubre de 1945, cuando obtuvieron la libertad de Juan Perón, pues este había sido encarcelado por Farrell. El calor del día llevó a que muchos de los manifestantes se sacaran la camisa, dando lugar el uso despectivo del término por parte de los opositores. La primera aparición del término en la historia argentina es durante la década de 1820, cuando Tomás de Ariarte describe en su memoria cuando caminaba junto a Carlos María de Alvear. Ven a Manuel de Rego, desaliñado y desprolijo. Excusado, es decir, que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. En 1879 se fundó el primer periódico anarquista que tuvo por nombre El Descamisado. Nada más. Bueno, la compañera abordó el tema del término descamisados. Como todos, como argentinos y como ciudadanos, sabemos que aquella jornada del 17 de octubre surge por el encarcelamiento del general Perón. ¿Sí? Un hecho que quienes lo encarcelaron nunca se hubieran imaginado lo que iban a ocasionar, si no ni se lo hubieran planteado. Cuando uno revisa crónicas de aquella época, ¿no? El paro de la CGT estaba previsto para el día posterior. Sin embargo, la gente, al llegar a esos talleres, la mayoría todavía en zona sur, porque nuestro partido de La Matanza tenía algún que otro frigorífico, la zona de la rotonda ya era campo, era la rotonda y el más allá, de donde venimos nosotros, ¿sí? Entonces esa gente que llegaba ese 17 de octubre y al saber a su líder, el único que había hecho que se cumplan las leyes laborales. Las leyes laborales en el país surgen muchas a partir de la obra de Alfredo Palacios, un socialista. Las leyes laborales muchas existían, pero no se cumplían. Por eso la importancia de los tres poderes para que las políticas se lleven adelante. Para eso, para que haya
una coherencia entre lo que está escrito en la ley y los hechos reales, tiene que haber un poder ejecutivo que sea capaz de hacer cumplir eso. Y por eso nosotros, ahora estoy mirando a Raúl, lo acompañamos a él. Hay muchas leyes que están escritas y necesitamos nuestro conductor que las haga cumplir. Entonces, ese término descamisado podría haber surgido de cualquier... Los historiadores nos matamos debatiendo dónde surgen las cosas. Pero no tuvo tanto valor y tanto peso hasta que Evita lo empezó a mencionar, ¿sí? Y fue un cambio total, porque el pensar en aquella época, saltear una mujer que venía de sectores populares, saltear el machismo de la época, ¿sí? Y que fuera amparada y respetada por tantos hombres, que era lo que al principio tal vez cuesta entenderme, también costó entender por mucho tiempo a miles de sociólogos, en especial a los europeos. Por eso las teorías importadas no nos sirven y por eso no sirve el peronismo. Así que en esta parte es mi reflexión. Ahora va a tomar la palabra la compañera Ana. Evita fue abanderada de los humildes, la jefa espiritual de la nación, la más amada y la más odiada. María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Toldos, provincia de Buenos Aires. Ella logró que pudiéramos las mujeres votar. Tardó en llegar, pero finalmente, a mediados del siglo XX, por primera vez en la historia del país, las mujeres argentinas pudieron depositar su voto en las urnas. Fue el 11 de noviembre de 1951. Entonces lograba la reelección el general Juan Domingo Perón. El voto femenino era un reclamo histórico de los movimientos feministas que exigían la igualdad de derechos y deberes y oportunidades entre las mujeres y los hombres. Esta ley demoraba desde 1927. Varios proyectos legislativos de los socialistas dormían en las cámaras. Pero durante la campaña presidencial de 1946, el Partido Laborista, que presentaba a Perón como candidato, prometió la oportunidad de la aprobación. Tras la polémica, el 9 de septiembre de 1947 se pudo aprobar la ley. La ley llevó el número 13.010, estableciendo que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acordaran e imponen las leyes a los varones argentinos. Palabras de Evita. El peronismo no se aprende, ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y es fe. Es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Soy peronista, decía Evita, con conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Juan Domingo Perón. Ahora va a tomar la palabra
Elsa. Aunque no quiere Turquita, por favor. No, no es que no quiera. Buenas tardes a todos. Simplemente yo voy a hablar de la creación de la Fundación de Eva Perón. ¿Por qué se crea la Fundación? La Fundación Eva Perón nace a través de que la oligarquía manejaba los bienes, inclusive de la nación, para repartirlos a los más necesitados. Lo cual, eso debía pasar para que hiciera la primera dama. Se opone la oligarquía porque consideraba que Eva Perón era muy joven y que no podía estar ocupando ese lugar. Por eso se crea la fundación, para erradicar a la oligarquía, que en ese momento eran los que manejaban, los conservadores, ¿no es cierto? Eran los que manejaban el país. Perón, indudablemente, crean una ley para que se pueda ejercer, se pueda realizar la fundación. Y bueno, en esa fundación se crearon escuelas. Ustedes no tienen ni la más pálida idea de los edificios que corresponden a la Fundación Eva Perón. La Facultad de Derecho, el ANMAT, son todos de la Fundación Eva Perón. A través de la Nación no tienen ni la más pálida idea. Yo he puesto un abogado, amigo mío, para ver si podemos recuperar esos edificios, porque les corresponden a la Fundación. Y los hizo Evita. Se dicen muchas cosas. Ustedes saben que Evita fue querida y a la vez no querida, pero evidentemente el logro de lo que ha hecho esta mujer, que simplemente la llamamos Evita. Muchas veces me he preguntado yo qué hubiese sido Evita sin Perón y Perón sin Evita. Y bueno, los dos emprendieron una causa, que es la causa del pueblo, y la causa que tenemos que emprender todos. Antes que los cargos debe estar el pueblo. Muchísimas gracias. Ahora va a tomar la palabra la compañera Sabrina. Bueno, hola a todos. Primero, a mí me tocó hablar de Evita y sus logros en la salud pública. Bueno, Eva fue una mujer que se adelantó a su tiempo y que logró conquistar que sin su labor apenas habrían podido ser pensadas por esos años. Evita puso el cuerpo, literalmente puso el cuerpo, a la razón que le daba sentido a su vida. Un país más justo, más soberano, más igualitario. En el momento más difícil de su vida, Eva decidió volverse en un hospital público, presidente Perón de Avellaneda. Confió con su cuerpo a la política sanitaria que ella había pregonado y logró así una identificación de la gente con el hospital público que sigue hasta ahora en nuestros días con la misma fuerza que desde entonces. La justicia social predicada y llevada a cabo por Evita tenía un fin tan claro como posible. Se trabajaba todos los días para lograrlo, la vida digna de todas y todos los argentinos. Eva entendía que no hay vida digna si no hay acceso universal a la salud de todos los niños y niñas, de todos los hombres y mujeres y de todos los ancianos. Fue con el peronismo y con Evita que la salud pública se convirtió en salud universal, con acceso gratuito e igualitario para todos. En esos años, la Fundación Eva Perón construyó 4 policlínicos en Buenos Aires y otros 4 en el interior del país, y proveyó modernos equipamientos a las unidades hospitalarias. El tren sanitario Eva Perón, dotado de la más moderna aparatología, cumplía con la tarea de agregamiento y protección de la salud de las poblaciones más alejadas de las ciudades. Y en septiembre de 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita, cuyas egresadas prestaban servicio tanto en el país como en el exterior. El mayor logro fue la creación del primer Ministerio de Salud Pública de la Argentina. Antes de Eva y Juan Perón, un médico sanitarista como Ramón Carrillo no habría podido llevar a la práctica una política de salud tan vanguardista. Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social, afirmaba Carrillo. Nosotros seguimos su legado. Hoy, la provincia de Buenos Aires lleva adelante una política de salud basada en los ideales de vida,
rescatando su espíritu social y con el firme objetivo de que la buena salud sea sobre todo una salud con acceso igualitario para todos los habitantes de nuestro territorio, especialmente para los más vulnerables, cambiando el paradigma de la enfermedad por el promover la salud. Bueno, y ahora voy a dar un breve paneo yo de la tarea educativa. Como ustedes deben saber, ella fue presidenta de la Fundación Eva Perón y de la rama femenina del peronismo. Cuando uno estudia la historia de la educación argentina, lo que va a notar en ese periodo que empieza con el primer plan quinquenal es un quiebre con todo lo que se había hecho anteriormente. Y eso estuvo dado porque la directriz política que existía y lo que marcó toda esa política fue la democratización de la enseñanza. Y para democratizar la enseñanza, ellos que bregaban por la adquisición de derechos al sector obrero, al sector trabajador, no solo lo dejaron en leyes, como antes hablaba de las leyes laborales que ya existían, sino que buscaron los medios de que los chicos de sectores trabajadores llegaran a estudiar. Es por eso que dieron becas para estudiar en la universidad. También se abren escuelas técnicas que eran solventadas financieramente por empresas, y a su vez en esa época se genera la Universidad Obrera, que hoy es la UTN. A esa Universidad Obrera, durante el golpe militar, se le quita el nombre Universidad Obrera porque sonaba muy peronista, ¿sí? Y entonces no se cobraba a los chicos de la universidad, a los que venían del sector de trabajadores, no se les cobraba arancel de ingreso. Nosotros sabemos que a veces una cooperadora, por más pequeña que sea, por ahí puede imposibilitar que entren nuestros chicos a estudiar. Entonces, como decía explicó Elsa, en la época del primer gobierno peronista se hicieron más escuelas de las que se habían hecho en toda la historia argentina hasta ese momento. Y el quiebre está dado por el ingreso de los sectores populares, los sectores obreros en la enseñanza media, porque los bachilleratos estaban hechos en escuelas nacionales que eran para hijos de gente pudiente. Se abren escuelas comerciales donde empezaron a ir las hijas de los obreros, que después iban a trabajar en las fábricas como administrativas, y después se abre la UTN. Se genera la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, de Mendoza, de Tucumán, de Córdoba. Se abren las diferentes facultades en Rosario, lo que implicaba que chicos del litoral pudieran llegar a la ciudad más grande que había, la ciudad portuaria. Por eso es interesante, lo único que quiero es darle un puntal para que ustedes, si quieran, puedan investigar, y lo que quiero dejar marcado es que la obra, la política llevada adelante fue un quiebre a nivel educativo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a invitar a Neda y a Raúl, que nos van a brindar unas palabras. Laura, ya le digo. ¿Tuvo mano? Bueno, la verdad que para aquellos que sentimos el peronismo y aquellos que nos hicimos peronistas desde la base, es muy fuerte ver el documental de Eva porque nos pega en el corazón. Aquella mujer que nos enamoró con su historia de amor, pero no su amor solo por Perón, el amor que tenía por su pueblo, por los demás, por los desprotegidos, el amor que tenía por la causa de una Argentina mejor. Y hoy es un día muy importante para los peronistas, y es un día muy importante para los argentinos, y sobre todo para las mujeres argentinas, porque muy bien lo decían
las compañeras que estaban repasando párrafos de la historia. Sin Perón, pero sobre todo sin Evita, seguramente capaz estaríamos tal vez discutiendo si la mujer podría participar o no podría participar en la vida política de los argentinos. Y Evita fue el puntapié inicial, fue el puntal para cambiar la historia, para darle la oportunidad del rol que tiene la mujer. Y si me preguntan por qué soy peronista porque me enamoré de esa mujer que cambió la historia, que cambió el pensar de los argentinos en una sociedad machista donde muchos creían que solamente gobernaban los varones. Se plantó esta humilde mujer desde el llano, que no tenía más nada que ofrecer que su ser, que no tenía más nada que ofrecer que su esperanza, que no tenía más nada que ofrecer ese cambio revolucionario, y no revolucionario que muchos entendieron y que algunos hoy todavía siguen predicando, porque Evita no tiene nada que ver ni con el marxismo ni con el trotskismo. Su revolución fue nunca de destrucción, su revolución fue de construcción. Y bien lo decían las compañeras, su revolución fue de construcción, porque ha construido escuelas, construyó hospitales, universidades, pero por sobre todas las cosas, compañeros, construyó la esperanza que todavía tenemos en el corazón. Miles de argentinos que abrazamos la causa de Eva y Juan Domingo Perón. Nada más, compañeros. Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer a todos, a las compañeras, a los compañeros, a todos los militantes presentes, por este humilde homenaje y merecido homenaje a la compañera Evita. Yo creo que esto nos marcó a nosotros muy profundamente, no solamente a la mujer, sino a todos los hombres también, porque yo creo que, como decía Hugo, el caso del voto femenino, me parece que eso fue lo más importante que nos pasó en estos últimos 70 años, ¿no? Tal vez un poco más. Y yo me contaba a unos compañeros, veces porque uno es peronista, ¿no? Y yo recuerdo, tuve la suerte de nacer antes que muera Evita, un par de días antes. Yo nací el 11 de julio del 52. Y a través de los años, me di cuenta por qué lo llevaba el peronismo tan adentro. Porque mi vieja me guardaba un recuerdo. Yo le contaba que era un palito de escoba dibujada la cara de un muñeco. Tenía un tamaño de 20 centímetros. Y yo eso lo llevé toda mi vida. Mi vieja me lo guardaba, era la reliquia, el recuerdo más preciado que tenía mi vieja. Y yo digo que por ahí en ese tiempo, no sé, hasta tener 12, 13, 14 años no tenía conciencia por qué lo guardaba tanto. Y después a través de los años me di cuenta por qué. Y yo creo que muchos de ustedes se deben acordar de hace alrededor de, creo que 2 o 3 años, hubo un documental en un canal de televisión que no recuerdo exactamente, yo soy muy malo para las historias, pero sí recuerdo, creo que se llamaba Las Mujeres Peronistas, ¿no? Las Mujeres de Perón, que recorría toda la zona del norte, del litoral, realmente predicando lo que era el peronismo. Se caminaba, no sé, 50, 70 kilómetros para llegar con el mensaje de Eva y de Perón a cada lugar de los argentinos, de lo que realmente vivía en lugares que era imposible de poder acceder. No había medios, había, no sé, un carro, un surti, un caballo, pero sin embargo las compañeras llegaban. Y para llevarle ese regalo a mí, ese muñeco, seguramente que esa compañera militante
que ya era peronista y habrá caminado, no sé exactamente, pero yo creo que no menos de 30 o 40 kilómetros. Entonces digo, eso a mí me quedó grabado para toda la vida. Y yo espero que hoy, yo decía, yo no quería hablar porque bueno, es un día especial, ¿no? Pero me tomé este atrevimiento porque así como el general seguramente que en aquel momento, si no hubiese sido Evita, creo no sé quién decía, creo que la compañera turca, ¿qué hubiese sido de Perón o al revés, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy se repite después de 70 años algo de una historia parecida. Y yo creo que hoy más que nunca el pueblo argentino necesita un cambio. El pueblo argentino tiene una esperanza. El pueblo humilde, el pueblo trabajador, las empresas, los comerciantes, la sociedad en su conjunto está esperando ese cambio y hay una esperanza. Y esa esperanza, sin lugar a dudas, que es el compañero Sergio Massa, presidente en el 2015. Ahora, para eso ya necesitamos volver a la fuente, como decimos siempre, volver a Perón, volver a Evita y recordar lo que habrá sido en aquellos años. Seguramente muchos de nosotros, yo nací en ese tiempo, pero no lo viví, pero como muchos de ustedes, creo que las historias siempre nos dejan muy buenas enseñanzas, así que yo les pido que esto, lo que hemos visto recién, nos sirva a todos como una reflexión. Si en aquellos años, hace 70 años, se pudo, también nosotros hoy podemos. Y podemos llegar a ese cambio gracias a las compañeras, a los compañeros, a la militancia peronista, que siempre lo llevamos con todo el sentimiento y el corazón. Así que gracias a todos y a todos los compañeros y a todas las compañeras. Ahora va a decirnos unas palabras Neda. Bueno, sinceramente, recordar a Evita de la forma que la estamos recordando es como que nos emociona mucho y nos saca un poco de lo que uno puede tener pensado decir. Pero acá estábamos diciendo que hubiera sido de Perón sin Evita y de Evita sin Perón, que fue del pueblo sin Perón y Evita. Evita dijo que volvería y serían millones, y yo le quiero decir que tenemos que sentir en nuestro corazón que nosotros, los de aquí, los que hemos emprendido este proyecto para Raúl Elisa y para Sergio Massa, nosotros somos parte de esos millones. Evita nos mira, quiere que luchemos y quiere que cambiemos esta injusticia social que nos reina. Cada uno de nosotros tiene que ponerse las pilas y decir, en el barrio, en la feria, en la escuela, donde estemos, hay que luchar por Evita y por Perón para que la pobreza se vaya. Y para que la pobreza se vaya, se tiene que ir el no peronismo y tiene que asumir Sergio Massa y Raúl Elisa. Esto es el presente que le tenemos. Yo siempre digo, Evita nos mira, y este es el presente que tenemos nosotros hoy. Tenemos que luchar mucho para que no haya más pobres en nuestra querida Matanza. Hay pobres, que no los nieguen. A nosotros no nos corren las encuestas de que vamos más o menos, ni nos corren los porcentajes de que ahora hay mucho empleo, ni nos corren nada. No nos llevemos de los números que nos disfrazan, llevémonos de la realidad que vemos cada uno en nuestros barrios. Hay pobres, y contra esa injusticia y contra esa inseguridad, y hasta que no haya en la Matanza un solo pobre, tenemos que ponernos de pie y trabajar mucho. Y para eso tiene que haber el cambio. Y el cambio en la Matanza se llama Raúl Elisa. Hablando del presente y por mi edad, le quiero también
recordar algunas cosas de mi vida. Yo tengo 77 años, ahora en junio cumplo 78. Cuando Evita murió, yo tenía 15 años. Y me quedó todo muy grabado. Esta es la historia que podemos contar los viejos. De pronto las radios de ese momento conectaron con la cadena nacional y anunciaron: cumple la Subsecretaría de Informaciones de informar al pueblo de la nación que a las 20:25 ha muerto Eva Perón. Y fue como que se volaron todos los techos de todas las casas. Salíamos a las veredas y llorábamos. No lo podíamos creer. Y nos empezamos a encaminar a las calles. Y en esas calles, en esas colas, por verla por última vez, a mí me entregaron un papel con una poesía. Es una poesía que la llevé siempre en mi corazón y que desde chica la leía en las unidades básicas. Y si ustedes me permiten, para terminar con este homenaje a nuestra querida Evita, voy a tratar de memorizarla. Más o menos decía así: ha muerto la santa de cabellos de oro, ojos de ternura, manos de abadesa, que apaguen los yunques su fragor sonoro, que vuelen campanas sobre la tristeza, que se cubra el cielo con negros crespones, que el pobre del mundo eleve su coro, que los labios tiemblen en las oraciones. Ha muerto la santa de cabellos de oro. Lloren en los jardines por no dar más flores, que lloren los cirios sobre el cuerpo inerte, por el hada buena que llegó a la muerte. Ha muerto la santa de cabellos de oro, la hermana, la madre, la glorificada, la que dio a los pobres el digno tesoro de su sangre mártir. Ya se ha muerto el hada. Pero no ha muerto. Evita no ha muerto. Es una bandera, un himno, una rueda, un pan y una flor. En la patria historia ella es la primera que por los humildes se murió de amor. Evita no ha muerto. De pie los racistas, de pie los viejitos, de pie los obreros, de pie las mujeres. Evita no ha muerto. Ha muerto nosotros en nuestra bandera. Gracias, compañero. Se siente, Evita está presente. Se siente. Evita está presente. Bueno, ahora para cerrar este acto vamos a cantar la marcha peronista.